Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. La radio de Costa Rica, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Matices. Yo soy Randall Rivera y les agradezco muchísimo que nos acompañen hoy en Matices. Es el tercer programa de la semana. Hoy es miércoles, mitad de semana, y justamente tuvimos que adelantar horario y estamos de 12 a 1 porque hoy hay una intensa jornada de fútbol nacional que transmite Radio Monumental, así es que el programa en radio y en Facebook sale antes, a esta hora entre 12 y 1. En Canal 2 lo podemos ver esta noche en los servicios de podcast, Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. Estará disponible en una hora después de terminado el programa, así es que muchísimas gracias por acompañarnos. El mes de octubre se intenta o se genera, ojalá se genere, no se intente, se genere conciencia en la detección temprana del cáncer de mama, pero debería ser una conciencia que esté permanente en el tiempo porque es uno de los cánceres, es el cáncer con mayor incidencia en mujeres en el mundo y en mujeres en Costa Rica. Esta semana se realizó una actividad que a mí me pareció muy interesante y yo invité hoy a varias personas a acompañarme para hablar justamente sobre cáncer de mama. Doña Vanessa Campos, que es la gerente médico de Roche. Doña Vanessa, bienvenida a Matices, ¿cómo le va? Hola, muy buenos días. Muchas gracias. Para mí es un honor estar aquí y de verdad tenemos mucho que hablar sobre lo que es el cáncer de mama en Costa Rica y generar esa conciencia de cómo podemos hacer un cambio en la detección temprana. Muchas gracias por estar conmigo. Doña Alexandra Kisling, que es la presidenta de Voces Vitales. Doña Alexandra, bienvenida nuevamente a Matices. Un gusto volverla a ver. ¿Cómo le va? Muy bien, Randall, muchísimas gracias por la invitación para hablar de un tema tan relevante para la mujer. Muy Gracias. contenta de estar aquí. Gracias, doña Alexandra. Y al doctor Edgar Carrillo, que es el director del Hospital San Carlos. Nunca se me olvida que el doctor una vez me dijo, es que ustedes dicen de San Carlos y es San Carlos. Doctor, ¿cómo le va? Bienvenido al programa. Muchas gracias, Randall, a usted, a doña Alexandra, a doña Vanessa. Siempre un gusto estar con vos en tu programa, exactamente. Hospital San Carlos, porque no es de San Carlos, es de toda la región Huetar Norte. Y de verdad es un honor compartir con gente tan distinguida y en tu gran programa. Gracias, doctor. Viera la cantidad de veces que he tenido que repetir esa explicación que en su momento me dio usted a mí. Así es que muchísimas gracias, doctor, por estar con nosotros. Yo adelantaba un dato que es muy general sobre respecto a la incidencia, ¿sí?, del cáncer de mama. Pero, ¿cuál es la situación hoy, en 2023, del cáncer de mama en Costa Rica? Ahí podemos ir conversando, el que quieran, toma la palabra. Así es que necesito números. ¿Cuál es la situación del cáncer de mama en Costa Rica? Si quiere, yo comienzo con esos datos. Según la Organización Mundial de la Salud, a través de Globocan, para el año 2020 se diagnosticaron en Costa Rica 1,624 mujeres con cáncer de mama
y fallecieron 433 mujeres por esta enfermedad. Cuando vemos datos, por ejemplo, del Ministerio de Salud del año 2021, es importante tener en cuenta que el 56% de las mujeres que fallecieron por cáncer de mama son mujeres entre los 30 y 69 años, lo cual es muy impactante, no solamente porque son mujeres, en su mayoría mujeres que todavía laboran, que muchas son jefas de hogar, entonces llama muchísimo la atención que no tengamos todavía un número más alto de mujeres con esa sobrevida que sí podríamos tener si logramos que la mujer se diagnostique en un estadio más temprano. Otro de los datos que también estoy buscando en el Ministerio de Salud, que me parece que es también relevante, es que la mayor mortalidad está en Heredia, en segundo lugar San José y en tercer lugar en Alajuela. Y un dato que también me parece que es sumamente relevante para poner en la mesa es que se diagnostican, según los números que vemos de la Organización Mundial de la Salud, 4 mujeres al día se diagnostican con cáncer de mama en Costa Rica. Una cada 6 horas. Es decir, si diagnosticamos una al mediodía, a las 6 de la tarde se diagnosticará otra, a la medianoche otra, a las 6 de la mañana otra. Ese es el tema. Ahora bien, doña Vanessa, ¿me puede repetir? Y le voy a contar qué pasó en vivo. Es que el lapicero que usted no me pintó. ¿Me puede repetir y tuve que cambiarlo, los fallecimientos? Sí, según los datos de la Organización Mundial de la Salud, fallecieron en el año 2020 433 mujeres por esta enfermedad y se diagnosticaron 1.624. Según los datos del Ministerio de Salud para el año 2021, el 56% de las mujeres que murieron por cáncer de mama eran entre un rango de edad entre 30 y 69 años. Qué, qué fuerte, cada 20 horas hay una persona fallecida por cáncer de mama. Es realmente una situación muy, digo, es abrumadora. Un día de esos había hecho un programa sobre cáncer de mama, ¿verdad? Y porque el dato se sostiene en el mundo, ¿verdad? O sea, digamos, así como hay la misma mortalidad que tenemos aquí, la misma incidencia que tenemos aquí, hay algunos quiebres, digamos, en algunos países, particularmente los que están en subdesarrollo, que uno podría atribuirlo a una falta de registro y no necesariamente a falta de casos. Pero bueno, el número se mantiene, doña Alexandra. Realmente podría resultar abrumador que cada 20 horas, realmente, no podría resultar, no, resulta abrumador que cada 20 horas haya una persona fallecida por cáncer de mama en Costa Rica. Indudablemente, don Randall, y el cáncer de mama es el tipo, digamos, de cáncer más comúnmente diagnosticado y ocasiona el mayor número de muertes en la población femenina. Y es por esta razón que la Iniciativa Mundial contra el Cáncer de Mama de la Organización Mundial de la Salud es muy clara en determinar que el control de esta enfermedad es una cuestión de género, de equidad y de derechos humanos. En Costa Rica también, como lo mencionaba la doctora, es el cáncer más comúnmente diagnosticado y el que ocasiona el mayor número de muertes en la población femenina en Costa Rica por enfermedad oncológica. Aproximadamente, daban los datos ayer los doctores en la actividad que tuvimos, aproximadamente 1.600 pacientes fueron diagnosticados en el 2020, 4 mujeres por día, y un total de 427 mujeres fallecieron en el 2020. Y un dato importantísimo es que el 56% de estos fallecimientos al encontrarse en el grupo etario que decía la doctora, entre 30 y 69 años, es una edad fundamental en la contribución de estas mujeres a sus entornos, al país, ya que el 55,4% de los hogares tienen jefatura femenina, claro, lo cual impacta muchísimo, ¿verdad? Tiene un efecto terrible en el impacto social, económico y emocional de los pacientes y sus familias. Sí, de hecho, justamente cuando estaba dando el dato, estaba pensando en las familias. Digo, que pierden a uno de sus miembros, a una mujer, entre 30 y 69 años. Lo curioso, doctor Carrillo, o lo terrible al mismo tiempo, digamos, de la enfermedad, es que no hay una manera de prevenirla. O sea, es decir, no es que usted llegue y dice, no haga tal cosa porque si no le da esta. Entonces uno de manera consciente podría no hacerlo. Es que es una situación latente de la que hay que estar, y por supuesto hablaremos de detección temprana, pero de lo que hay que estar siempre alerta, doctor Carrillo. Sí, yo creo que, bueno, dentro de las medidas que nosotros como
sistema de salud siempre tenemos que estar divulgando a la población. Y esto es más que todo en lo que nosotros llamamos el primer nivel de atención, es en la costumbre que tiene que establecerse como parte de nuestra cultura de realizar el autoexamen de mama frecuentemente, el cómo hacerlo adecuadamente. Y este dato que es impactante en mujeres, pero no hay que dejar de lado a los hombres, porque el cáncer de mama no es solamente de mujeres. Entonces, evidentemente, a lo que podemos acudir, dado a lo que efectivamente estás diciendo, Randall, de que uno no podría decirle a la gente qué tomar o qué no tomar, qué comer o qué no comer para prevenir el cáncer de mama. Lo que Ujú. podemos hacer es educar a toda la población, reitero, tanto hombres como mujeres, en la práctica diaria y adecuada del autoexamen de mama. Claro, pero, doctor, perdón que le discuta un procedimiento médico, faltaba más irreverencia de mi parte, No se preocupe. pero yo entiendo, ¿verdad? Que el autoexamen, digamos, que bienvenido sea, se hace de alguna manera para que no se nos escape nadie que no se haya hecho una mamografía. Pero digamos, en las primeras etapas de las lesiones, ¿verdad? Es prácticamente imperceptible a través del autoexamen. Y ahí surge la importancia de otra cosa, digamos, que es la mamografía como el procedimiento estándar y el mejor procedimiento, digamos, el más eficaz, doctor Carrillo, para detectarlo. Como no le hacemos a la población completa mamografías cada 3 meses, entonces apostamos como un plan B, digamos, como una red de salvamento al autoexamen, pero entiendo más o menos que es así, doctor Carrillo, si no me corrige con toda confianza. No, para nada, tienes toda la razón. Efectivamente, la realización de mamografías, de hecho, no está establecida para toda la población. Gracias. Se marca dependiendo de la edad también, dependiendo si existen factores de riesgo o hereditarios. Es decir, hay ciertas normas que se tienen que seguir. Incluso hay muchas veces que la misma mujer, y esa me parece que es muy válido, que llega a su EVAIS, a su clínica y solicita per se realizarse o que le realicen una mamografía. Pero desdichadamente, en muchas ocasiones no cumple con los parámetros que ya la institución establece para poderle realizar esa mamografía por primera vez. Evidentemente, si existen factores hereditarios, pues sí se le realiza, pero tienes toda la razón en que sería como lo más adecuado el poderle realizar a partir de cierta edad una mamografía, como existe, por ejemplo, en el cáncer de cervix, que el método preventivo pues ha sido la vacunación, que en su momento eso no existía y entonces, ¿qué era? Bueno, el examen que existía era la realización del Papa Nicolau cada año. Doña Vanessa, en términos de estadística, siempre resulta, digamos, muy interesante ver la evolución en el tiempo, ¿verdad? Lo que pasa es que esa evolución que hacemos de una manera cuantitativa, a veces tiene algunos elementos cualitativos que le generan ruido, como, no sé, por ejemplo, si mejoramos los registros estadísticos o la manera en recabar información, eso nos va a dar un pico, digamos, de casos porque no es que no existían, sino que los registramos. Pero en el caso, digamos, de la incidencia de la mortalidad, ¿se ha ido manteniendo? ¿O hay algún factor que aún desconocemos que haya incrementado, digamos, la incidencia de la mortalidad, doña Vanessa? Sí, de hecho comentarle que precisamente hace aproximadamente mes y medio ya las organizaciones internacionales de recomendaciones de manejo de pacientes con cáncer de mama o para más bien hacer un diagnóstico temprano han modificado la edad. Hace aproximadamente 2 o 3 años se hablaba pacientes a partir de los 50 años. Sin embargo, hace más o menos mes y medio se recomienda la mamografía a toda mujer mayor de 40 años porque en este momento y lamentablemente estamos diagnosticando mujeres cada vez más jóvenes, cada vez vemos más mujeres que se están moviendo hacia el rango de los 20, de los 30 años con cáncer de mama y también tienden a ser cáncer de mama bastante más agresivo de lo que se veía previamente en mujeres con una edad un poco más avanzada. Entonces, la recomendación es realizarse su mamografía a partir de los 40 años en una forma anual
y si la mujer tiene antecedentes familiares. Por ejemplo, si su mamá, su hermana ha tenido cáncer de mama, es importantísimo saber cuál es el tipo de cáncer que tuvo. Por ejemplo, es diferente cuando nosotros analizamos el cáncer de mama. El cáncer de mama desde el punto de vista histológico es distinto. Puede ser HER2, puede ser que tenga una sobreexpresión de HER2, puede ser que tenga receptores hormonales positivos o puede ser que no tenga ninguno de los anteriores y sea triple negativo. E igualmente saber si el familiar ha tenido un tipo de cáncer de mama con una mutación de BRCA positivo, porque estos factores son los que indican cuál es la mayor probabilidad de que una mujer desarrolle un cáncer de mama relacionado a la familia. Pero sí es muy, muy importante que del 100% de mujeres que han tenido o que tienen cáncer de mama, solo el 15% tienen una relación familiar. Entonces, muchas veces ocurre que las pacientes dicen, bueno, es que en mi casa nunca ha habido cáncer de mama, entonces yo no tengo ese riesgo. Todas las mujeres lo tenemos, porque el hecho de ser mujer es un factor de riesgo no modificable. Ahorita usted mencionaba cuáles podrían ser los factores modificables. Sí podemos modificar algunos. Definitivamente evitar el sedentarismo, evitar la obesidad, evitar el alcohol, sí están vinculados y yo los puedo modificar para lograr disminuir la probabilidad de desarrollar ese cáncer de mama. Y para volver a la parte hereditaria, antes de que se me pase esa parte, si una mujer, su mamá es diagnosticada, por ejemplo, con cáncer de mama a los 40 años, 10 años antes de la edad a que fue diagnosticada su mamá, esta mujer debe comenzar a hacerse los controles con mamografía para mamografía y ultrasonido, porque el riesgo de esta mujer es diferente de una mujer que no tiene antecedentes familiares. Entonces ahí es muy importante. Y lo que usted mencionaba también en relación, que ahorita hablaba del doctor del autoexamen, el autoexamen es importantísimo para conocer nuestras mamas. Porque, por ejemplo, características diferentes, asimetrías, salida de sangre por pezón, un pezón invertido, una lesión axila, eso es definitivamente algo para consultar inmediatamente. Y en la mayoría de los casos puede ser que no sea nada malo, pero necesitamos biopsiar la lesión para poder determinar qué es. Pero también es muy importante que la mamografía me permite, y es lo que el llamado que nosotros hacemos a la población, la mamografía me permite ver una lesión de menos de 2 centímetros que yo no puedo tocar. Entonces, Claro. si nosotros logramos que la población logre identificar una lesión de menos de 2 centímetros, estas pacientes son curables, porque son lesiones que puedo quitar y luego el paciente recibirá terapia y es un paciente que se cura del cáncer de mama. Entonces, por eso es que es tan importante ese diagnóstico temprano desde el inicio. Ciertamente, el cáncer de mama, doña Alexandra, también afecta a los hombres. Eso sí, es un 1%, si no me falla la memoria, la estadística. Y por lo tanto, la mortalidad también. Y por supuesto que no vamos a dejar de lado que también los hombres tenemos que revisarnos y tenemos que estar atentos a esto. Pero cuando una incidencia es del 99 versus 1, ¿ok? Claramente, clarísimamente, se convierte, como usted lo mencionó al inicio del programa, en un asunto también de género. ¿Ok? Y si me voy, digamos, a la parte más de ver la vida más romántica, no sé si a ustedes les pasa, a mi familia le pasa y a muchas familias que conozco, que es que la mujer, no sé, la abuela, digamos, siempre es como el centro sobre el que se rodea la familia. Los que hemos pasado por la tragedia de no tener ya, digamos, abuelas en vida, vemos cómo se dispersan las familias, es como el anclaje, ¿ok? Eso desde lo emocional. ¿Okay? Desde la dinámica del hogar, incluso desde la dinámica económica del hogar, muchas veces, la enorme mayoría, me atrevo a decir, es el anclaje principal. Y usted nos daba un dato fundamental respecto a las jefaturas de familia femeninas. ¿Por qué? ¿Por qué, digamos, es tan importante? Voy a leerle el eslogan de Alexandra. ¿Por qué es tan importante invertir en las mujeres para transformar el mundo cuando estamos hablando específicamente de cáncer de mama? Perdón, estaba en mute. Es fundamental porque la mujer, como usted bien lo describe, es un pilar esencial de la familia. Reinvierte el 90% de sus ingresos en la nutrición, la salud y la formación de los hijos. Es un pilar esencial en la economía, en el desarrollo social y ambiental de los países. Detrás de la seguridad alimentaria están las mujeres empujando. Somos la mitad de la población y las madres de la otra mitad de la población, ¿verdad? Entonces, al protegerlas del cáncer de mama, estamos protegiendo a sus familias, a sus comunidades y a la economía en general en conjunto. Entonces, realmente es fundamental esto que estamos hablando y hay un tema
aquí, y es que la detección temprana, como lo han venido diciendo, sigue siendo el principal desafío para la atención del cáncer de mama y con ello brindar mayor oportunidad de cura a los pacientes, porque si la detección es en estadios tempranos, pues permite mayor probabilidad de cura, una mayor sobrevida en pacientes de cáncer no metastásico, digamos, se ronda alrededor de un 90% a 5 años y se reduce levemente a un 86% a 10 años. Y una de las cosas que hemos visto es que muchísimas mujeres, hay como un cierto temor, un cierto mito, un cierto tabú para ir a hacerse la mamografía, para, ¿verdad? Especialmente en zonas, digamos, rurales. La mayoría de los esfuerzos se han concentrado en el área metropolitana y en las áreas rurales todavía hay muchos tabús alrededor de esto, ¿verdad? Muchos miedos que hay que combatir. Entonces es fundamental este programa y toda la información y todo el esfuerzo que Roche está haciendo junto con los demás programas para realmente que las mujeres se puedan informar y puedan entender que lo más importante es la prevención. Es la prevención, es ir antes de que haya cualquier síntoma, cualquier asimetría, porque ahí tienen una gran oportunidad, inclusive yo diría hasta de cambiar la mirada, porque cuando a uno le hablan de cáncer, y esto lo hemos visto con muchísimas mujeres, tal vez es importante que yo aclare aquí que Voces Vitales es una organización que trabaja en el fortalecimiento y el desarrollo del potencial femenino, y por eso desde hace 10 años trabajamos muchísimo con mujeres de todo tipo, en todo tipo de proyectos. Y de las cosas que vemos es precisamente que la información hace la gran diferencia y que cuando hay mujeres que oyen la palabra cáncer sienten es sinónimo de muerte. Y precisamente lo que estamos tratando de decir es, cuando hay una detección temprana, hay una gran oportunidad de vivir y de curarse. Sí. Doctor Carrillo, ¿qué estamos haciendo como país? Hace algunos meses yo tuve una lesión que tuvieron que biopsiar. Por dicha salió bien. Pero el periodo de tiempo, digamos, entre la detección, la biopsia y el resultado de la biopsia, realmente es un absoluto infierno dentro de uno. O sea, de verdad, yo recuerdo que yo llamaba al doctor y le decía, yo sentí que creció, y me dijo, Brandon, pasaron 6 horas desde la última vez que me llamaste, no pasa nada, respira. Es un proceso horrible, doctor. ¿Qué estamos haciendo como país? Ya no solo, digamos, desde el punto de vista específico para disminuir o para lograr aumentar, digamos, la detección temprana, lograr, digamos, salvar vidas, pero también para ese manejo que tiene que ver de dignidad del paciente, de tranquilidad de la paciente, del manejo de la ansiedad que este proceso indudablemente conlleva, doctor Carrillo. Correcto. Yo creo que doña Alexandra lo decía muy acertadamente del miedo que, y sobre todo en estas zonas, yo me encuentro en San Carlos, pero vemos gente de toda la región limítrofe o fronteriza. Y yo creo que nosotros como institución, y me refiero a la Caja del Seguro Social, tenemos que facilitarle todos los procesos al paciente. Todo lo que viviste, Randall, no se vale y no se vale para ningún paciente. Nosotros en el particular del Hospital San Carlos, toda paciente cuya mamografía demuestre una lesión que podría ser compatible con un posible cáncer, de inmediato el radiólogo procede a hacerle un ultrasonido y se hace la biopsia, se realiza la biopsia, de tal forma que no es esa paciente que vino, suele suceder en este país, se realizó la mamografía, se duró X cantidad de tiempo en que el radiólogo le pudo hacer su descripción. Posterior a eso, se le vuelve a citar para realizarle la biopsia y posteriormente va a pasar otro tiempo para que salga ya el diagnóstico. En ese lapso de tiempo, perfectamente esa lesión va a evolucionar y va a tener un diagnóstico no tan adecuado o de manejo más adecuado que si se realiza de la manera en que eso sí destaco, nosotros venimos realizando en el Hospital San Carlos y que debe de ser ejemplo para el
resto de compañeras y compañeros de todos los hospitales públicos, que reitero, toda lesión que salga y que pueda ser compatible con cáncer, de una vez ultrasonido, de una vez biopsia y biopsia, lo que nosotros llamamos categoría roja, para tenerle ya el diagnóstico, perdón, lo antes posible e iniciar con el tratamiento de la forma más temprana. Doña Vanessa, ayer justamente realizaron este foro. ¿Me puede contar brevemente, digamos, porque entiendo que hicieron varias mesas de conversación en este marco, de qué se trató, cuáles son los aspectos más importantes? Claro que sí. El foro lo que trataba era de poner en la mesa la situación de Costa Rica. El foro empezó hablando sobre la importancia o el papel que ha jugado la mujer desde la colonia y cómo la mujer como tal ha logrado desarrollarse como líder en Costa Rica. Luego de esto hicimos un abordaje sobre qué es el manejo de cáncer de mama en Costa Rica desde el punto de vista de los pacientes que son tratados dependiendo del estadio en que lleguen, y posterior a eso contamos con la participación de la doctora Gabriela Goic, que es una ex senadora chilena que nos contó un poco cómo funciona en la forma en que se manejan a los pacientes con cáncer en Chile y sobre la ley de cáncer que también ha permitido que los pacientes reciban terapias en una forma más acelerada. Posterior a eso hicimos 4 mesas de trabajo donde se abordaron los temas desde lo que es el screening, o sea, la detección temprana, luego lo que era la parte de diagnóstico, tratamiento y posteriormente el seguimiento. En cada una de estas mesas estuvieron participando médicos, farmacéuticos e inclusive enfermeras de los diferentes hospitales, igualmente personeros de la Caja, Ministerio de Salud, con el objetivo de trabajar en conjunto cada uno de los expertos que viven el día a día de los pacientes para entender un poco cuál es la ruta y en dónde ellos como expertos pudieran impulsar que esta ruta permite reducir el tiempo de que el paciente transcurre, como usted lo mencionaba con la biopsia, desde que se le hace la biopsia hasta que recibe el tratamiento y que el paciente tenga mayor posibilidad inclusive de tener el tratamiento hasta inclusive más cerca de su casa. Claro. Yo quisiera centrarme, como dividir, digamos, la conversación a partir de este momento como en 4 puntos fundamentales, ¿verdad? La detección, ¿ok? Voy a pensar en orden, en orden cronológico. Ok, la detección precoz, lo más rápido que se pueda. El diagnóstico de esa detección precoz. El tratamiento, en caso de que se confirme en el diagnóstico. Y un tema, digamos, que es el abordaje institucional o el abordaje médico, digamos, descentralizado de estos temas. Así que voy a empezar por lo primero. Ya lo adelantamos un poquito, pero digamos, la diferencia, indudablemente, un tema de vida o muerte, la diferencia entre esos dos tiene que ver con la detección precoz. Cuando estamos hablando de detección precoz o temprana, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuánto tiempo antes? ¿En qué etapa? ¿Cómo lo identificamos? El que guste de ustedes. Yo tal vez quiero hacer un comentario. Esto me parece que es un tema más de los doctores que conocen profundamente esto. Yo tal vez desde el punto de vista que nosotros trabajamos en Voces Vitales, creo que lo primero que tiene que haber es una conciencia y un trabajo en el liderazgo y en el empoderamiento femenino, para que se den cuenta que ellas, al ser un pilar, la mujer normalmente, como es precisamente líder y generalmente siempre está velando por el cuidado de los hijos, de la familia, de la comunidad, de una serie de aspectos, siempre queda ella de última. Y a eso aunado a lo que hablábamos con el doctor y yo, de los temores que hay, de todos esos tabús, siempre se olvida de esa conciencia que tiene que cuidarse, que tiene que hacer ciertos exámenes y que tiene que estar también ella dándose, por decirlo de alguna manera, mantenimiento, ¿verdad? Entonces, desde ese lugar, yo sí veo que es fundamental el empoderamiento femenino y quiero tal vez hacer nosotros ayer en el evento fuimos invitadas para facilitar de alguna manera estas mesas con las moderadoras, digamos, lo que buscaba también la
organización era comprender estos retos del cáncer de mama, actualizar esos modelos de atención temprana que incrementaran esa probabilidad de cura y trabajando en esas 4 áreas que me pareció súper interesante fue cuál es desde la ruta del paciente la situación actual, cómo estamos hoy. A partir de ahí, ¿cuál es la situación deseada? ¿Cuáles son esas brechas entre lo que tenemos hoy y el ideal, lo que desearíamos? ¿Y cuáles son esas acciones clave? ¿Y cuál sería la priorización de esas acciones clave para los 6 meses? Y realmente fue muy interesante oír en esas 4 áreas que mencionaba la doctora de tamizaje, diagnóstico, tratamiento multimodal y descentralización, a una serie de expertos en diferentes temas, doctores, personal administrativo, ONGs, personas que tenían experiencia, pacientes que habían tenido experiencias en toda esta ruta del paciente, escuchar los diferentes criterios y lograr encontrar coincidencias de cómo mejorar el trabajo. Este va a ser un reporte que va a salir en los próximos 6 meses. Entonces, desde ese punto de vista, yo celebro muchísimo este esfuerzo que está haciendo Roche y la Caja y digamos, otras instituciones para realmente poder dar el mejor servicio que se puede a estas personas que padecen digamos, ese sería mi comentario desde la organización y que Claro. los doctores puedan hacer ya el comentario, perdón, más técnico. Gracias, doña Alexandra. Doctora Campos, doctor Carrillo, bueno, empecemos por la doctora Campos. ¿Qué estamos hablando de detección temprana? ¿Cuándo? O sea, porque puede ser que yo nunca me revise y un día diga, listo, aquí está, pero eso tenga mucho rato de estar ahí. Cuando hablamos de detección temprana, ¿de qué estamos hablando? Eso es importantísimo. Detección temprana es hacernos la mamografía y el ultrasonido a partir de los 40 años en una forma anual para buscar lo que yo no siento, para buscar una lesión sin que yo la pueda palpar. Eso es detección temprana. Y Okay. como comentaba ahorita doña Alexandra, definitivamente hay muchísimo temor, pero cuando vemos los datos, por ejemplo, de 100 mamografías, alrededor del 20% pueden tener una alteración. El 80% generalmente no tiene un cambio. Entonces hay que buscar la forma de lograr que verdaderamente las mujeres nos empoderemos y que nosotras sepamos de que necesitamos buscar un espacio para hacernos una mamografía que representa 10, 15 minutos el examen, porque muchas veces lo dejamos y lo vamos pasando y pueden pasar muchos años sin que se haga la mamografía. Y cuando ya posteriormente encontramos una lesión o encontramos un cambio a nivel de pezón, es cuando tal vez buscamos ayuda. Pero la detección temprana es a partir de los 40 años empezar a identificar cualquier lesión en mama sin que tenga ningún síntoma. Claro, doctor Carrillo, justamente, digamos, si la recomendación es una vez al año la mamografía, significa, me voy por pura lógica, que en un año puede desarrollarse perfectamente una lesión y que lo que necesitamos asegurar con esa periodicidad del examen es que cualquier lesión detectada no tenga más de un año de evolución. Estamos bien ahí, por eso le pregunto, por eso es que se planifica de esa forma. Es correcto. Hay que tomar en cuenta que al momento de la detección y entre más precoz se haga, de eso va a depender no solamente la porcentaje de sobrevivientes de cáncer de mama, que te voy a agregar un dato. 32 a lo que llevamos del año 2023, 32 mujeres han sido diagnosticadas con cáncer de mama solamente acá en el Hospital San Carlos. 32 de 100, casi 200 que tenían una lesión que se les practicó todo el procedimiento que les explicaba anteriormente. Esas 32 mujeres ya tienen el diagnóstico por biopsia de cáncer de mama. Entonces, ¿por qué es tan importante lo que vos mencionas de la mamografía? Efectivamente, y todo depende también de muchos aspectos. La edad, por ejemplo, es muy importante y ahora la doctora lo decía, entre más joven, desdichadamente, es un cáncer más agresivo. Y no solamente en cáncer de mama, sino en diferentes tipos de cáncer. Pero el periodo de 12 meses es el que se ha establecido como el básico, digamos, para poder darle seguimiento. Evidentemente, si en una mamografía sale una lesión X a la cual se le realizó la biopsia, etcétera, pero resultó que era negativa, a esa paciente, en el caso de la institución, no se le va a dejar un control a 12 meses. Probablemente se le deje un control a 6 meses, dependiendo del diagnóstico que haya tenido en la biopsia.
Permítanme ir a la pausa comercial, la primera que vamos a hacer en Matices. Ya regresamos con mucho más. Recuerden que una hora después de terminado el programa estará disponible en podcast, tanto en Spotify, en Google Podcast y en Apple Podcast. Ya volvemos con más de Matices. La radio de Costa Rica, gracias por estar con nosotros. Regresamos a Matices, estamos hablando de cáncer de mama. Me acompaña la gerente médico de Roche, la doctora Vanessa Campos, el doctor Edgar Carrillo, que es el director del Hospital San Carlos, doña Alexandra Kisling, que es la presidenta de Voces Vitales. El otro paso al que quería llegar era al diagnóstico. ¿Tenemos en Costa Rica realmente estrategia y manera de brindar diagnósticos certeros? Pero algo que para mí es muy importante, oportunos. Es decir, que sea lo posiblemente médico o lo posible médicamente más rápido que podamos brindarlo con absoluta certeza. Si usted empiezo yo, Adelante, doctor. y perdón si caigo mal, pero No lo hace, definitiva. va a rajar con San Carlos. No, 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 no. Ah, bueno, bueno, pensé que iba a rajar No, con no, San no, Carlos. Yo no. dije, no, 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 Bueno, dele, dele. podría rajar con San Yo sé. Carlos, pero desdichadamente el volumen de pacientes que se manejan, recientemente incluso se hizo por decreto ejecutivo que tenía que eliminarse toda la lista de espera de mamografías, que sabemos que es el procedimiento adecuado para un diagnóstico pronto. Y sí, se realizaron todas a nivel nacional. Pero ¿qué quedó de bien? Es que no es solo la mamografía, sino la interpretación de la Ah, sí. mamografía, Sí, que es sí, el doctor, segundo paso. perdone que lo interrumpa, eso fue tremendo, ¿verdad? O sea, Es, era todo el mundo haciéndoselas y no teníamos que interpretar a los exámenes. es correcto. Entonces, no solamente por cumplir. Entonces, tengo que decir que desdichadamente podemos cumplir como institución con el primer paso, pero con el segundo, que es el más importante, porque yo puedo tener ahí la foto enorme en donde dice CA de mama, pero si no tengo el especialista que me dé el diagnóstico como tal, pues no me sirve de nada. Entonces, al final y al cabo, la forma más adecuada es pues optimizando los recursos que tenemos a nivel técnico, porque es increíble en lo que ha invertido la institución en mamógrafos, etcétera, pero nos falta esa parte que es fundamental, que es la descripción de esa fotografía, que le diga a la paciente si es o no es, si puede estar tranquila o no puede estar tranquila, y no solo a ella, sino también a toda la familia, porque esto no es solo de la paciente, es de todo el conglomerado familiar. Entonces yo diría, vos me decías, vas a trabajar con San Carlos, bueno, podría hacerlo, pero a mí me interesa el tema país y creo que es un tema que ya las compañeras, las colegas, perdón, estaban hablando de cuáles son las zonas con mayor incidencia de cáncer de mama. Entonces tenemos que verlo como un problema país. Entonces, reitero, la parte técnica, que es el mamógrafo, sí, existe en todo lado, pero la lista de espera no es tanto de mamografías, porque cuando nos imponen hacerlas, pues las hacemos, pero luego nos falta la parte más importante, que es que nos digan si hay o no hay. Sí, es una absoluta grosería eso en el sistema, doctor. Más bien le agradezco que haya sido
tan transparente en eso, doctora Campos? Sí, yo quería agregar sobre eso que según los datos de la Organización Mundial de la Salud, se establece que para el año 2040, imagínense, tenemos que tener un máximo de 60 días en hacer un diagnóstico. Y eso porque precisamente en nuestros países, cuando comparamos los datos de la mortalidad y la incidencia de cáncer de mama en países desarrollados comparativamente con nosotros, en países que estamos en este momento en desarrollo, como dice el doctor, estamos tardando mucho tiempo en un reporte de mamografía. Primero, en una cita para la mamografía, en el reporte de la mamografía y en el caso de la biopsia, la cita para la biopsia y el reporte de la biopsia. Claro. Entonces, más bien el llamado es a que no pasen más de 60 días para lograr que ese paciente reciba, como usted lo mencionaba, ese tratamiento oportuno. Doctora, y en el caso del paso que sigue, que es el tratamiento, ¿cómo estamos en eso? Porque además entiendo, y por dicha, digamos, ha ido avanzando la técnica y los avances científicos, entiendo que se hace un tratamiento que se llama multimodal. Exacto. Bueno, una vez que el paciente ya recibe el tratamiento, los hospitales principales donde se ofrece tratamiento oncológico para las pacientes tienen muchísima prioridad. Eso es también algo que se ha ganado en la caja. Los pacientes, una vez que ya entran al sistema, el sistema les ayuda a que vayan un poco más rápido. Sin embargo, ¿qué es importante? Es importante que el paciente tenga acceso a las terapias que le van a hacer, o sea, la mejor terapia dirigida a su tumor e igualmente la adherencia, porque si bien es cierto, nosotros podemos ofrecerle o la institución puede ofrecerle una terapia para el tratamiento, el paciente tiene que adherirse al tratamiento. De hecho, se habla de que los pacientes, alrededor de un 60% de pacientes mantienen la adherencia y puede estar relacionado por muchas cosas. Aquí hemos hablado mucho de lo que es cáncer de mama temprana, detección temprana, pero yo no quisiera que alguien que tenga un cáncer avanzado tenga temor y diga, bueno, entonces ya no tengo opción. En realidad sí la hay. Tenemos, gracias a Dios, opciones terapéuticas para un paciente con enfermedad avanzada, para un paciente con una enfermedad metastásica. Todos tienen una opción. Y en este momento el cáncer de mama comparativamente con lo que fue hace 30 años es totalmente diferente. Las sobrevidas vienen aumentando, precisamente terapias dirigidas, terapias muchísimo más específicas para los tipos de tumor han cambiado la historia. Entonces hay que hacer también un llamado a la población de que hay que hacer el diagnóstico y hay que continuar el tratamiento porque eso va a cambiar la historia y la evolución de la enfermedad. Doctor Carrillo, hábleme un poco también del tratamiento multimodal, que más allá, digamos, de lo que nos acaba de decir también doña Vanessa, porque realmente a mí me encanta leer de historia y ver cosas de historia, y yo siempre cuando dicen, murió tal cosa, yo digo, ¿cuántas enfermedades no estaban diagnosticadas o descubiertas hace tantos años, verdad? Que eso marcaba realmente el recorte en el ser humano. Yo recuerdo cuando estaba en la licenciatura de la universidad estudiando comunicación, nos encargaron hacer a los estudiantes nuestro árbol genealógico, ir a ver las actas de defunción de mis antepasados no sé, a inicios del siglo XIX, digamos, era tremendamente fuerte, porque tuve que ver un montón. Entonces había uno que decía, murió por fiebres altas o murió por fuerte dolor de estómago. Y uno decía, bueno, de que, digamos, evidentemente no habíamos logrado descubrir un montón de enfermedades. Y qué dicha que hemos ido avanzando. ¿Qué es el tratamiento multimodal, doctor Carrillo? Bueno, primero voy a empezar por criticar, que a mí me encanta, porque la mejor manera de mejorar es criticar lo que creo que no está bien. Adelante. Yo creo que en la forma en que se trata una enfermedad, llámese como sea, eh, de eso depende la sobrevida y la calidad de vida que tenga la paciente o el paciente. En este caso estamos hablando de cáncer de mama. Nosotros acá en San Carlos, y no es rajando, es contando simplemente, hace 12 meses, Igual puede hacerlo, doctor, siempre tiene muy buenos resultados. hace 12 meses aproximadamente iniciamos con el tratamiento de pacientes con cáncer, incluyendo pacientes con cáncer de mama. Es un modo diferente de manejar a ese paciente que anterior a la apertura de ese nuevo servicio, esa paciente tenía que trasladarse hasta San José, donde gente que ella desconoce con una sociedad diferente,
que tenía muchas veces que salir a las 3 de la mañana de su casa, llegar hasta San José para aplicación de tratamientos que podía durar de 30 minutos a 2 horas o 3 horas. Y luego la vuelta hasta su casa. Entonces estamos hablando que probablemente se llevaría unas 15, 18 horas y nosotros pues tomamos la decisión junto con la institución que nos lo pidió y dijimos sí, vamos a manejar esas pacientes o esos pacientes acá en el Hospital San Carlos y que la mejor manera, perdón, o modo de hacerlo es con el apoyo de una fundación que es sumamente importante y que está compuesta por mujeres sobrevivientes de cáncer, que ya saben cómo es la enfermedad, que ya saben derribar esos mitos y que le ayudan a mis pacientes a aceptar la enfermedad como tal, el tratamiento como tal. Entonces, son varias aristas que se han incorporado y yo lo destaco como un modo o manera diferente de tratar, en este caso, el cáncer. Y solamente porque los números son muy importantes, Randall, en lo que llevamos de enero, perdón, a la fecha, hemos visto cerca de 1,700 pacientes con diferente tipo de cáncer y los hemos visto acá y su evolución ha sido súper positiva si la tomamos como referencia a la que llevan otros pacientes que sí tienen que ir hasta San José. El costo, porque para mí los números también son importantes, es que la institución se ha ahorrado aproximadamente 170 millones de colones en lo que llevamos del año, aplicando todo ese tipo de tratamientos acá y de una forma, yo digo que casera, porque no es lo mismo ir a San José que venir acá. Para mí, ir todos los fines de semana o ayer que tuve que estar en varias reuniones allá en San José, pues es diferente a que cuando usted, por ejemplo, se monta en avión por primera vez. La gente de acá tiene que dejar a su esposo, tiene que dejar a sus hijos. Ya lo hemos destacado, o sea, la mujer es el núcleo de la familia. Muchas veces no es el núcleo, es el todo de la familia. Y el hecho de realizar todos esos desplazamientos, pues evidentemente tiene un costo que yo le llamo costo social. Entonces, la manera de manejar este tipo de enfermedades, descentralizándolas, sacándolas de allá, llevándolo a Liberia, a Pérez Celedón, a Golfito, a Cionelli, etcétera, no solamente va a tener un impacto positivo en sacar esa gente, ese montón de gente que está en los hospitales nacionales, sino que le va a dar, y estoy segurísimo, porque ahí la parte psicológica es muy importante, un resultado súper positivo para la paciente, porque el tratamiento del cáncer de mama o de cualquier tipo de cáncer no es solo el medicamento, es el entorno de lo que se le brinde a esa paciente. Entonces, eso es lo que puede en algún momento hacer la diferencia, no solamente en la parte que tiene que ver con la supervivencia o sobrevivencia de la paciente, sino con la calidad de vida que tiene que tener esa paciente y la gente que le rodea alrededor de todo ese lapso que va a tener que seguir. Permítame ir a la segunda pausa porque ha estado tan interesante y se me fue el manejo del tiempo y nos quedan solo 2 minutos. Así que voy a ir a la pausa y regresamos con más de matices.
La Radio de Costa Rica, gracias por estar con nosotros. Hoy estamos en horario especial. Doña Alexandra Kisling, la presidenta de Voces Vitales, me acompaña hoy. Doña Vanessa Campos, que es la gerente médico de Roche, el doctor Edgar Carrillo, que es el director del Hospital San Carlos. Estamos terminando de hablar de cáncer de mama. Doctora Campos, ¿estamos cerca de encontrar la cura contra el cáncer de mama? Bueno, esa es una muy buena pregunta. Lo que estamos cerca es de hacer diagnóstico temprano que logre que los pacientes se curen por esta enfermedad. Entonces, creo que es compartida la responsabilidad del paciente o de la mujer, de la persona que tiene que hacerse el diagnóstico temprano e igualmente recibir la terapia en el menor tiempo posible para tener una opción de cura. Doctor, ¿usted qué opina, doctor Carrillo? Hay varias aristas en relación a la cura del cáncer y Dios quisiera en algún momento se diera, aparecerá primero Dios, pero y sí, definitivamente que tenemos que apelar al diagnóstico pronto, eficiente, eficaz, no solamente para aumentar la sobrevivencia de la paciente, en este caso del cáncer de mama, sino de todo su entorno familiar. Doña Alexandra, quería cerrar con usted para preguntarle, como país, en la suma de voluntades, ¿qué podemos hacer rápido en general? Digamos, ya no solo la caja, no solo la parte científica, sino que podemos hacer todos para salvar a más mujeres todos los años, doña Alexandra. Vea, Randall, yo pienso que el tema este es fundamental tener conciencia de la gravedad del problema, es tener conciencia y es este tipo de cosas, ahora que los doctores hablaban de las listas de espera y todo, las expectativas que las familias pueden tener, ¿verdad? Porque cuando una persona va y se hace la mamografía a la caja y la deja ahí, ya piensa, ok, ya, y no está solucionando el problema. Entonces yo creo que informarse, tomar responsabilidad sobre la propia salud y ser una voz que sea un eco en la sociedad para que más mujeres cada día, mujeres y hombres, pero especialmente mujeres, pierdan ese temor y no vean, digamos, el chequeo normal y natural como algo que les debe causar temor, sino como una forma más bien de invertir en prevenir, en promoción de la salud, ¿verdad? Es desarrollar esa conciencia y comunicarlo. Nosotros en las organizaciones de mujeres, ustedes en sus familias, todos tener esa conciencia para asegurarnos que las mujeres estén yendo a esos controles que tienen que hacer y usted, el trabajo este que está haciendo, ¿verdad? La prensa, informar, pasar toda esta información de la manera más rápida y más expandida en todo el país. Yo creo que eso es fundamental. Yo siempre le pido al invitado, invitados o invitada, o invitadas, que escojan una canción de cierre, pero les voy a decir, hoy preferí dar los últimos minutos de esa canción a que me comentaran más información, porque creo que era más importante para mi audiencia tener datos sustentables, así que les ofrezco una disculpa. Me comí el tiempo de la canción en más información que necesitaba de ustedes. Doctor Carrillo, muchas gracias. Doña Alexandra, muchas gracias. Doctora Campos, muchas gracias por haberme acompañado. Un placer. Muchísimas gracias a usted por el espacio y de verdad por poner esta semilla para generar un cambio en Costa Rica. Muchas gracias por habernos acompañado. Doctor, Sí. tiene el micrófono en silencio. Muchísimas gracias a usted, Randall, por facilitar este espacio. Disculpe, doctor. No, gracias, doña No. Alexandra, no se preocupe. No, qué pena. Más bien, yo te iba a decir, Randall, que la mejor canción para toda la gente que va a escuchar, ver y escuchar tu programa es información. Y creo que es la mejor canción, yo creo que es la mejor tonada que van a escuchar en este programa. Y ojalá hoy se hayan llevado esa tonada, además de conciencia, de envalentonarse y de todos y todas particularmente, a generar las prácticas necesarias para el diagnóstico temprano, el diagnóstico precoz. Gracias por acompañarnos. En una hora estará disponible en podcast el programa de hoy, Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. En ustedes pueden buscarlo como Matices. Y esta noche en Canal 2. Feliz tarde a todos. Hasta luego.
todas las perspectivas, cada punto de vista. Exploramos la realidad y cada uno de sus tonos. Esto fue Matices por Radio Monumental.